Días. Espero que se encuentren bien. Buenos días. Buenos días con todos y con todas. Em, Bien, comencemos. Ya está grabando, ¿no es así? Sí, Perfecto. profesor. Gracias, Renato. Buenos días con todos y con todas y bienvenidos a otra sesión de Actualidad Internacional, sesión número 3. El día de hoy vamos a continuar y terminar con esta primera sección teórica de este curso. Vamos a hablar sobre instituciones, ahora la primera parte de la sesión y de manera más concreta sobre instituciones internacionales. Y después de eso vamos a empezar a hablar de instituciones ya de manera más concreta. El día de hoy vamos a hablar en la segunda mitad de la sesión sobre lo que es Naciones Unidas. Y la próxima sesión, la sesión 4, vamos a hablar de otras instituciones internacionales igual de mucha relevancia como la OTAN y las instituciones económicas del sistema Bretton Woods. Y después vamos a hablar también de otras instituciones de corte más regional, pero esto ya en las próximas sesiones o bloques de sesiones dedicadas a las regiones del mundo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una clase sobre la Unión Europea que está en el bloque de Europa, por ejemplo, ¿no? O vamos a hablar de instituciones latinoamericanas también en las últimas semanas de este curso, cuando hablemos ya de la región latinoamericana propiamente dicha, ¿no? De instituciones en clave más regional. Ahora voy a hablar de instituciones de corte más, por así decirlo, universal o global y me interesa mucho, como en todas las sesiones siempre, darles algunas intuiciones teóricas y algunos conceptos para poder profundizar mejor y de la manera más confiable en el estudio de estas instituciones, ¿sí? También voy a ofrecer varios datos concretos el día de hoy y en lo que respecta a datos, a veces suelo ser como un poco rápido, como ofreciéndolos, ¿no? Nombres, fechas y esas cosas. Así que les pido que presten mucha atención y si hay un tema que quieren que repita, también lo pueden señalar en el chat para volver a él. Bien, lo bueno de esta sesión, como les decía el jueves en Ciencia Política, es que conecta bien con lo que vimos en esa clase, que también hablamos de instituciones, y la presentamos de una manera bastante general para hablar de instituciones de corte doméstico. Y veíamos cómo las instituciones cumplían varias funciones para resolver los distintos desafíos para la cooperación, generar información que haga finalmente que la incertidumbre pueda reducirse y así tomar mejores decisiones. Las instituciones también contribuían mucho a estructurar distintos procesos políticos internos. Entonces, claramente tiene un alto valor como para organizar la política, por así decirlo. Y también muy importante mencionar que había un gran incentivo por parte de los actores políticos de crear instituciones que sean confiables, que sean duraderas, que generen cierto horizonte de expectativas medianamente estable, y que eso era preferible a un escenario más bien de incertidumbre permanente, de conflicto y de imposibilidad de confiar y poder cooperar con los otros, ¿no? Este mismo dilema también lo enfrentan los agentes que toman decisiones políticas, no solamente a nivel doméstico, sino a nivel internacional, ¿no? En el sentido de que la cooperación internacional también es necesaria para hacer frente a grandes desafíos que los estados no pueden resolver por cuenta propia o en una lógica más unilateral o nacional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el cambio climático, que no es un asunto que un Estado pueda resolver solo, ¿no? Ni siquiera los estados más poderosos del mundo, ¿no? O la lucha contra el terrorismo o con cualquier otra amenaza de corte internacional, o la promoción de los derechos humanos o del desarrollo socioeconómico, entre otros, ¿no? Todo eso requiere de que los actores en el plano internacional puedan ponerse de acuerdo y cooperar. Pero, como hemos visto en la clase anterior de actualidad internacional, existen algunas características del sistema internacional que pueden dificultar mucho la posibilidad de cooperar. Y definitivamente la característica más importante y que realistas resaltan como el rasgo definitivo de la política internacional es la existencia de la anarquía internacional. Esta idea de que no existe una sola autoridad global o un superestado, un superleviatán que dirija y ordene el mundo de manera indiscutida, ¿no? Más bien lo que tenemos en el sistema internacional es una gran fragmentación de poder, ¿no? Y el poder, como vimos también en la primera clase sobre órdenes, puede estar distribuido entre dos o más estados. Lo usual es que esté distribuido entre muchos estados a lo largo del sistema internacional. Y esto sugiere entonces que más bien lo que aparecen son órdenes que son poco estables, que no suelen durar mucho en el tiempo. O que suelen ser fuente de conflicto y de desavenencia también entre los distintos actores internacionales, ¿no? Entonces, esta característica casi naturalmente conflictiva, como dicen los realistas, del sistema internacional, dificulta mucho que los estados puedan cooperar entre sí, porque siempre va a haber incertidumbre
con respecto a lo que quieren otros estados o sus capacidades, ¿no? Por esta razón decía este realista famoso John Mersheimer que la política internacional es esencialmente trágica porque esa incertidumbre no llega a resolverse nunca. Y la desconfianza siempre existe, ¿no? Y una de las evidencias más claras de justamente esa desconfianza es que el conflicto nunca ha cesado de existir en la política internacional. Desde la aparición del hombre hasta el día de hoy, en el plano internacional existen conflictos. A gran escala, guerras, ¿no? Y de hecho las guerras se van volviendo cada vez y progresivamente más violentas conforme vamos avanzando en la historia, ¿no? Esto forma parte de una lectura sumamente pesimista de la política internacional que suele ser utilizada por los realistas, ¿no? La escuela liberal en relaciones internacionales y una vertiente más específica denominada neoliberalismo institucional, que tiene a Robert Keohane como su principal representante, pongo su nombre ahí en el último punto de esta diapositiva, sugiere que a veces se exagera demasiado el efecto de la anarquía, que es innegable, claramente no existe una autoridad global, pero sí existen vías o medios para poder de alguna forma contener o mitigar esa anarquía y hacer la coexistencia posible. Y aquí la apuesta de Keohane y los demás liberales básicamente va en la misma línea de lo que vimos en la clase del día jueves, es decir, vamos a crear algunas reglas de convivencia entre nosotros. Sabemos que las reglas no van a ser perfectas, que pueden cambiarse repentinamente o pueden desaparecer o ser violadas constantemente, pero la idea es apostar por un mundo que de alguna forma se encuentre medianamente ordenado a optar por el mundo de la anarquía permanente, ¿no? Y perpetua, ¿no? En donde el conflicto es básicamente parece ser la única forma definitiva de resolver conflictos, ¿no? Los liberales no son idealistas que creen que puede lograrse paz mundial necesariamente con la creación de instituciones. Lo que sugieren básicamente, y de hecho son muy racionalistas, si se han leído a los liberales intencionalistas, son esencialmente gente con un background económico, que viene del rational choice y que hacen mucha formulación y modelación matemática para entender cómo es posible lograr cooperación a nivel internacional. Es decir, hay gente muy seria. Lo que básicamente dicen es, no se puede desaparecer la anarquía, es imposible, pero lo que podemos hacer de alguna forma es generar reglas que reduzcan sus efectos y que al mismo tiempo generen incentivos para que los estados puedan cooperar, y construir y profundizar más en la creación de instituciones antes que simplemente descartarlas como insuficientes o inservibles, ¿no? Entonces, la idea aquí se presenta de una manera muy parecida a lo que vimos el día jueves. Las instituciones van a ser un conjunto de reglas formales o informales. Lo que pongo ahí abajo en negritas es la definición que da Robert Keohane de las instituciones en clave internacional, persistentes y conectadas, es decir, reglas que existen a lo largo del tiempo, ¿no? Que están todas relacionadas entre sí de alguna forma y que, muy importante, estos tres efectos prescriben papeles de conducta, establecen básicamente qué es lo que se debe hacer, cómo se deben comportar los actores internacionales, restringen la actividad, ¿no? También establece qué es lo que no se puede hacer y así de alguna forma están poniendo límites, ¿no? A lo que puede hacer un actor en el sistema internacional y muy importante, configuran expectativas. También lo vimos esto el día jueves. Es decir, nos dan una idea de cuál va a ser el resultado posible si yo me comporto de acuerdo a estas reglas. Y también cómo espero que los otros actores que forman parte de esta actividad o de este proceso también se comporten, ¿no? Las instituciones entonces tienen este enorme rol de generar certidumbre, de facilitar eventualmente la coordinación y superar los problemas de coordinación, perdón, de colaboración y de coordinación para obtener resultados mucho más óptimos y así poder hacer frente a problemas como el cambio climático, como la lucha contra la inseguridad internacional, entre otros que mencioné hace un rato, ¿no? La idea es que para hacer, por ejemplo, frente a cambio climático, para poner un ejemplo, necesitamos antes ponernos de acuerdo sobre qué hacer frente al cambio climático, ¿no? Y si observamos, por ejemplo, las últimas grandes cumbres que ha habido, las conferencias de las partes, por ejemplo, en el marco de Naciones Unidas para hacer frente al cambio climático, vamos a darnos cuenta que ese es definitivamente quizás el primer gran problema, ¿no? Sabemos que existe un problema de calentamiento global, pero exactamente cómo lidiar con él, todavía no sabemos qué hacer o no existe un gran consenso global en torno a ello, ¿no? Y cuando a veces se parece llegarse a consensos, luego esos consensos empiezan a debilitarse, ¿no? Pero la idea, de acuerdo a los liberales, es que hay que persistir en ese camino. Es decir, hay que seguir creando espacios institucionales que favorezcan el intercambio, el diálogo, el mutuo entendimiento entre los actores para finalmente arribar a esos consensos y tomar acciones de manera
colectiva, ¿sí? Para ponerlo de otra manera, las instituciones ayudan a resolver el clásico dilema de la acción colectiva que enfrentan los agentes sociales en muchos ámbitos, ¿no? Y eso también sucede en el plano internacional. El tema está en que en el plano internacional hay un gran desafío, y esto lo mencioné en la clase anterior con respecto al plano doméstico, y es que en el plano internacional no tenemos personas de carne y hueso, ¿no? Como nosotros, que somos los que nos ponemos de acuerdo aquí en el plano doméstico, ¿no? Sino tenemos estados, principalmente estados. Hemos visto que también hay otro tipo de actores internacionales, pero principalmente estados. Y los estados no son personas, ¿no? Ya los hemos definido también como un conjunto de instituciones, ¿no? Que poseen autoridad, etcétera. Y también le hemos definido comunidades soberanas, ¿no? Que buscan preservar fervientemente su autonomía frente a otros actores del sistema internacional. Y esto es una condición que dificulta mucho el funcionamiento de las instituciones, porque las instituciones básicamente están exigiendo que los estados se comporten de acuerdo a ciertas reglas definidas colectivamente. ¿M? Y esto significa entonces que los estados tienen que de alguna forma renunciar a su soberanía o actuar de manera autónoma en distintos niveles, y dependiendo, por supuesto, del marco institucional que se encuentren, para poder hacer efectiva la cooperación, ¿no? Como vimos hace rato, de acuerdo a la definición, en un marco institucional, un actor o un Estado no puede hacer lo que desee en cualquier momento, tiene que comportarse de acuerdo a las reglas, ¿no? Su comportamiento, como decía la definición, está restringido, ¿no? Entonces, en otras palabras, esto significa que un Estado es menos libre en un mundo más institucionalizado, ¿no? Como le dicen en inglés, en un rule-based order, ¿no? Un orden basado en reglas. Entonces, esto entra en conflicto con el principio de soberanía y de autonomía que tienen los estados, ¿no? Para actuar de una manera mucho más autónoma. Y esto lleva a que muchas veces los estados entonces incurran en incumplimiento de los acuerdos que inicialmente firman, y también eventualmente que los estados decían no someterse a el mandato de ninguna institución porque lo ven como contraria o lesiva a sus intereses o lo ven como una potencial injerencia en sus propios asuntos, ¿no? Y esto forma parte de una discusión hasta el día de hoy, ¿no? Este posicionamiento de los estados frente a la arquitectura institucional global, ¿no? Entonces, esto lleva entonces a una conclusión importante que los realistas enfatizan mucho, y es que las instituciones internacionales pueden tener buenos objetivos y buenas pretensiones, pero en última instancia sus efectos no pueden ser no significativos porque dependen en gran medida de la anuencia o de la aprobación de los estados soberanos, ¿no? Y los estados son celosos de su soberanía y van a tender a preferir comportamientos más autónomos que situaciones en las cuales esa autonomía se restringe. Y John Mearsheimer, para volver nuevamente a los realistas más duros, por así decirlo, enfatiza que este es un comportamiento muy usual, sobre todo en las superpotencias, en los países más poderosos del sistema internacional, como los Estados Unidos, la Unión Soviética, entre otros, ¿no? Y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia, vamos a hablar de algunos de ellos ahora, de, por ejemplo, grandes potencias como los Estados Unidos, simplemente no acatando lo que establecen las instituciones que inicialmente incluso crearon ellos mismos, ¿no? O renunciando, por ejemplo, a su jurisdicción, o buscando escapar de su autoridad, ¿no? Entonces, esto hace que finalmente el poder de obligatoriedad que tienen las instituciones internacionales sea mucho menor al que tienen las instituciones a nivel doméstico, ¿sí? Y yo diría que esa es una distinción fundamental que siempre hay que tener en consideración, ¿no? Y cuando decimos, por ejemplo, la clásica, ¿no? Las Naciones Unidas no sirve para nada, nunca soluciona los conflictos. Eso es en gran medida porque las Naciones Unidas no funciona así por los Estados miembros mismos que la conforman, y porque también su diseño, sus alcances, su poder está definido por los intereses de los mismos estados que la construyeron y que la sostienen hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, un realista diría, no es en tanto la institución en sí la que no funciona, es básicamente porque la institución es un producto de los estados, ¿no? Y entonces esto significa que la institución depende significativamente del interés de los estados, y por lo tanto va a actuar de acuerdo a ella o no va a tener ninguna capacidad de poder como condicionar esos intereses o esos comportamientos, ¿no? Esto genera un debate clásico en relaciones internacionales sobre el efecto real y el poder real de las instituciones internacionales, pero me parece que es importante mencionarlo aquí para luego entender por qué las instituciones internacionales, como la que vamos a ver a partir de ahora en adelante, no siempre logran los objetivos que se plantean, frente sobre todo a estados y frente a estados muy poderosos. Em, Ahora,
frente a esta discusión y este pesimismo nuevamente de sobre todo desde la vertiente realista de relaciones internacionales, lo que sugiere también la escuela liberal es que sí, se reconoce que estas instituciones no son tan poderosas como las instituciones a nivel doméstico, pero aún así tiene un alto valor para los estados. Y de hecho, como señala mismo Kyogen, está en el interés racional de los estados crear instituciones y participar en ellas de manera activa porque ayudan a resolver problemas, nuevamente, que los estados no podrían resolver por su propia cuenta, ¿no? Nuevamente, el calentamiento global es un asunto crítico, ya es un asunto ya no solamente puramente medioambiental, es un asunto de seguridad internacional por los efectos dramáticos que está teniendo en varios países. La idea está en que si un Estado no puede resolver esto por propia cuenta, lo que hace es apostar por la cooperación institucionalizada, ¿no? Y crear instituciones que básicamente luego ofrezcan alguna solución de manera colectiva a este problema, ¿no? La idea es que yo veo la institución como una especie de herramienta o instrumento funcional a mis intereses. La construyo, o la diseño, o la promuevo activamente y participo en ella porque hay un beneficio al final de esa participación, ¿no? Es una especie como de lectura racionalista de las instituciones, como la que vimos el jueves, pero aplicada a la lógica internacional, ¿no? Entonces, la idea es que ahorita en el mundo existen muchísimas instituciones internacionales. De hecho, existen instituciones de carácter global, de carácter regional y para múltiples ámbitos de cooperación, lo cual es una evidencia de que sí hay interés en construir las instituciones y en promoverlas activamente, ¿no? Porque nuevamente conviene a los estados, les conviene a los estados vivir en un mundo de instituciones que les ayuda a superar la incertidumbre y también a resolver sus problemas concretos, ¿no? Cuando las instituciones no funcionan bien o no logran su objetivo, lo que señalan los liberales institucionalistas es que se debe básicamente a un asunto de diseño institucional, es decir, de qué características le hemos otorgado a estas instituciones cuando las hemos creado, ¿no? Cuando uno crea instituciones, uno tiene que tener a la mano distintas variables, como por ejemplo las que menciono acá en esta tercera diapositiva, ¿no? Por ejemplo, pensar quiénes pueden ser parte de la institución, ¿no? La membresía, el criterio de membresía. ¿Qué temas son los que se van a abordar en la institución, ¿no? Si se van a abordar múltiples temas o la institución se va a focalizar en uno, ¿no? Cuando se crea, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, hay criterios muy claros con respecto a membresía, ¿no? Países que tienen salida hacia el Pacífico. Y en un inicio, solamente cuatro países, ¿no? Perú, Colombia, México y Chile, ¿no? Y luego el alcance, qué temas se van a abordar en la Alianza del Pacífico, ¿no? Y claramente uno podría tener ahí una agenda muy maximalista, ¿no? La Alianza del Pacífico que se dedique, no sé, a abordar el tema de la paz mundial, o más bien restringirla a ciertos ámbitos que son de interés de los miembros que la conforman, ¿no? Como por ejemplo promover el libre comercio entre ellos o permitir una proyección colectiva hacia el Asia-Pacífico, ¿no? En bloque, ¿no? Que básicamente son los objetivos que tiene la Alianza del Pacífico, ¿no? Discutir sobre si esa institución va a tener una autoridad central, ¿no? Una especie como de gran, un presidente o un secretario o una burocracia, una entidad que se encarga de administrar los asuntos y que además, siguiendo el siguiente punto, tenga capacidad para tomar decisiones, ¿no? La Alianza del Pacífico, por ejemplo, no tiene nada de ese parecido a eso, ¿no? No tiene ni un secretario de la Alianza del Pacífico, ni tampoco tiene una institución que de manera permanente esté organizando los distintos asuntos colectivos, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, sí tiene algo llamado como, algo llamado Consejo Europeo y la Comisión Europea, sobre todo, ¿no? Que son instituciones y cuerpos de la Unión Europea institucionalizados y con muchísimo poder, sobre todo la Comisión Europea, que tiene además comisionados que se encargan de las distintas agendas comunitarias, ¿no? O flexibilidad también, si es que las instituciones pueden cambiar sus objetivos, sus membresías con facilidad o más bien existen muchas limitaciones o candados institucionales para generar esos cambios. Vamos a ver algo ahora de eso en Naciones Unidas con respecto a la membresía en esa institución. La idea está en que, de acuerdo a Robert Keohane y otros autores del liberalismo institucional, el diseño es fundamental para entender luego el funcionamiento de una institución. Y la mala performance de una institución o su fracaso puede estar relacionado justamente con porque se toman malas decisiones de diseño institucional. Por ejemplo, otro aspecto importante, y está en el primer punto de esta diapositiva, es con respecto a cómo se toman decisiones, ¿no? Reglas de decisión o procedimientos, ¿no?
En algunas instituciones, por ejemplo, las decisiones se toman por mayoría simple, ¿no? En otras por mayoría calificada. En algunas instituciones se requiere unanimidad, es decir, todos tienen que estar de acuerdo, que en la práctica significa todos tienen poder de veto a la hora de tomar una decisión. Así funcionaba, por ejemplo, la Liga de las Naciones, que es la antecesora de Naciones Unidas, ¿no? Tenía el criterio de unanimidad para poder tomar decisiones, tanto en su consejo como en su asamblea, y eso luego conllevó a lo que muchos autores dominaban como parálisis institucional, que le impedía tomar decisiones colectivas porque siempre había algún estado o algún miembro que podía vetar lo que se iba a decidir, ¿no? Cuando luego hay un avance hacia Naciones Unidas, se restringe la capacidad de veto a un conjunto muy limitado de países y se le otorga mucha más capacidad institucional a el Consejo de Seguridad frente a la Asamblea General, lo cual responde nuevamente a un criterio de diseño institucional específico definido por los estados que construyen la institución. ¿M? Podemos decir de alguna manera que Naciones Unidas ha sido mucho más exitosa que la Liga de las Naciones, que es su antecesora, para lograr algunos de sus objetivos a nivel global, y esto puede estar explicado por muchas razones, pero entre ellas también porque en su diseño institucional es mucho más eficiente que, por ejemplo, experimentos anteriores, ¿no? Entonces, los liberales sugieren mucho enfocarnos en esta dimensión, porque además nos ayuda a entender de manera mucho más concreta por qué una institución muchas veces no puede lograr sus objetivos, ¿no? Y cuando hagamos este ejercicio de análisis comparado institucional a lo largo de las próximas sesiones, por ejemplo, cuando hablemos de la Unión Europea, vamos a ver que los europeos tomaron a lo largo de muchas décadas, porque ese fue un proceso de evolución bastante largo, varias decisiones de diseño institucional que explican por qué el día de hoy la Unión Europea es una institución con mucho poder, muy exitosa en comparación a otras instituciones internacionales y con una gran legitimidad a nivel global, y pero sobre todo para los estados que son miembros de ella, ¿no? De esa institución, ¿no? Está muy definido todo eso por lo que las élites europeas decidieron otorgarle a esta institución llamada Unión Europea. ¿M? Darle autoridad, darle cierto tipo de procesos de reglas para la toma de decisión, ciertos objetivos, no darle otros quizás, porque sabían que podían ser problemáticos o muy difíciles de lograr, entre otros, ¿no? Volviendo al punto de la diapositiva anterior, las instituciones pueden funcionar muy bien, pueden funcionar mal. Cuando funcionan bien, las instituciones generan estos espacios de cooperación y de mutuo entendimiento y los estados pueden asistir a ellas con confianza. Aprenden mucho sobre los otros estados que forman parte de esos espacios, ¿no? En algunas instituciones funcionan de manera permanente, lo cual facilita un contacto permanente, ¿no? Y constante de las distintas delegaciones diplomáticas a lo largo de todos los años, lo cual es muy bueno para fortalecer las relaciones y generar confianza entre ellos. Pero luego tenemos del otro lado instituciones que no funcionan tan bien, porque no están bien diseñadas, porque no tienen legitimidad, porque no logran sus objetivos tan bien, no performan bien. Y cuando eso pasa, lo que uno observa es que las instituciones, antes de que generar certidumbre, generan incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Que si es que otorgan beneficios, esos beneficios pueden estar pueden ser muy exclusivos de solamente algunos estados, pero no del resto, ¿no? Lo cual genera luego problemas de legitimidad, ¿no? Puede ser que una institución no garantice nada tampoco, ningún beneficio para el estado que participe en ella. Hay estados que, por ejemplo, financian instituciones y la institución nunca luego no les da ningún resultado positivo o ningún beneficio, ¿no? O puede ser que una institución permita que exista problemas como el de los free riders, ¿no? Actores que participan en la institución no asumen ningún costo en su mantenimiento, no asumen ninguna responsabilidad, pero luego reciben los beneficios colectivos que esa institución genera, ¿no? Y cuando sucede esto, es muy usual y común ver a los estados renunciar a las instituciones, ¿no? Salirse de ellas o denunciarlas, y luego esto puede llevar finalmente a la parálisis institucional y luego a la muerte institucional, ¿no? Un caso muy ilustrativo de nuestra región, por ejemplo, es UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, que hace ya mucho tiempo está prácticamente inactiva, o es una institución que ha perdido ese enorme peso político que tuvo, por ejemplo, a finales de la primera década del siglo XXI y en los primeros años de la década siguiente, cuando UNASUR, impulsada principalmente por los gobiernos de izquierda latinoamericanos, el Brasil de Lula da Silva principalmente ahí, tuvo un rol muy importante para administrar ciertas agendas regionales, sirvió como un foro de cooperación, además, y de encuentro a más alto nivel, de cancilleres, de presidentes,
pero que luego fue perdiendo ese peso en gran medida por malas decisiones tomadas por los estados que la lideran, principalmente nuevamente Brasil, porque perdió financiamiento también y un respaldo político muy importante de su principal promotor. Era vista por muchos gobiernos, sobre todo los gobiernos de centro y de centro derecha, era vista como una herramienta de la izquierda latinoamericana, ¿no? En clave muy ideológica, lo cual contribuyó a su deslegitimidad creciente. UNASUR en términos de diseño institucional tenía objetivos maximalistas que obviamente nunca pudo cumplir. Tenía además una orientación muy política, ¿no? En la literatura se le conoce como institución poshegemónica, que buscaba posicionarse y criticar la hegemonía estadounidense en la región latinoamericana, sudamericana, perdón, lo cual no era necesariamente una agenda compartida por muchos de los estados miembros. Entonces, esto hace que eventualmente muchos países y sus gobiernos principalmente, y hablo de los gobiernos de centro y centro derecha latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XXI, vieran a UNASUR como una institución que más bien no generaba ningún tipo de beneficio colectivo, ni tampoco nacional, que parecía sumamente ideologizada en favor solamente del interés de algunos gobiernos de izquierda, que no llegaba a ninguna decisión que sea significativa o que tenga algún peso real en alguna agenda concreta. Y por lo tanto, a partir de, si no estoy equivocado, el año 2017 o 2018, varios países empiezan a salirse de UNASUR, a renunciar formalmente a ella, ¿no? Y UNASUR luego cae en la irrelevancia. Lula da Silva años después intenta revivirla y, convoca a todos los presidentes de América del Sur a una reunión en Brasil para intentar revivirla, pero finalmente la institución nunca llega a despegar, ¿no? Y finalmente termina en la irrelevancia, como lo digo ahora, como también le ha pasado al ALBA, por ejemplo, o también le ha pasado a Petrocaribe, que son otras dos instituciones que también comparten esa orientación poshegemónica, que dependían en gran medida del financiamiento de la Venezuela de Hugo Chávez, pero que luego también empieza a decaer. Y el día de hoy también se encuentran en la irrelevancia y con estados que la están abandonando progresivamente. Otras instituciones han tenido más éxito, como la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Y es interesante observar eso, de hecho lo vamos a ver más adelante en las clases de América Latina, porque la Alianza del Pacífico en términos institucionales sí ha sido mucho más consistente, más sólida y más exitosa frente a más bien estas otras instituciones que ahora están prácticamente en la irrelevancia. Un último punto para cerrar esta parte de introducción es que es importante siempre observar el proceso de construcción y diseño institucional que llevan a cabo los gobiernos en función también de la política interna. Recordemos que la política internacional y la política interna están profundamente vinculadas entre sí y de hecho no es muy como útil tratar de estudiar una sin observar la otra. Lo internacional siempre afecta a lo doméstico y definitivamente lo doméstico también afecta lo internacional, ¿no? La política exterior de un Estado, es decir, el comportamiento de un Estado en el sistema internacional, está definido en gran medida por lo que deciden sus gobiernos, ¿no? Las élites que gobiernan el país, ¿no? Y como hemos visto en la clase de los jueves, las élites toman decisiones también en función de lo que sucede a nivel interno, ¿no? De hecho, muchas veces la política exterior sirve también para propósitos de política interior, para poder legitimar a un país o para poder cooperar y acceder a recursos o algún tipo de beneficio que sirva también para las necesidades internas, ¿no? Y la política internacional termina siendo configurada también por lo que diría un politólogo, Bruce Bueno de Mezquita, muchas políticas domésticas proyectándose al sistema internacional, ¿no? Es política exterior, es política doméstica proyectada hacia el plano internacional. Y eso también es importante para estudiar instituciones internacionales, ¿no? Es decir, la decisión de un Estado de diseñar o crear una institución puede estar también definida por lo que grupos domésticos demanden, ¿no? Un partido político, o por lo que demanden grupos económicos, o lo que demanden grupos de la sociedad civil, ¿no? U otros actores del plano doméstico que tienen necesidades, que tienen preferencias, como lo hemos definido también en otra clase, y que pueden ver el plano internacional con mucho interés para poder satisfacer esas necesidades o esas preferencias, ¿no? Cuando se firma, por ejemplo, un tratado de libre comercio o se constituye una área de libre comercio entre más de dos estados, existen a nivel doméstico en esos estados siempre actores que ven con interés lo que está haciendo su gobierno en el plano internacional, porque la institución que vayan a construir
termina generándoles beneficios finalmente a ellos, ¿no? Por ejemplo, la firma de un TLC representa también un interés de poder, la posibilidad de poder proyectarse económicamente, ¿no? Y poder arribar a nuevos mercados, ¿no? Entonces hay ahí definitivamente actores que la literatura en RI denomina actores societales, es decir, que son de la sociedad civil, que están fuera del Estado, que pueden estar interesados en lo que su institución vaya a hacer, perdón, lo que su Estado vaya a hacer a nivel internacional, porque esa institución que se va a crear a nivel internacional puede favorecerlos enormemente a ellos. O también puede debilitarlos, es decir, también la institución que se crea a nivel internacional puede afectar sus intereses, ¿no? De manera negativa, ¿no? La creación de Mercosur, por ejemplo, en los años 90, entre los países del Cono Sur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, tuvo mucho de eso. Tuvo agentes domésticos que veían con mucho interés poder crear un área de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común en esa parte del sur de Sudamérica, para poder acceder a nuevos mercados, ¿no? Para poder de alguna forma mejorar sus propias condiciones. Pero también había una preocupación con respecto a el ingreso, por ejemplo, de productos de otros países que compitan con la producción nacional, ¿no? Y eso moviliza a un conjunto de actores que más bien antes que apostar por el libre comercio apuestan por proteccionismo, ¿no? En la literatura de economía política internacional se suele dividir estos actores como los ganadores o los perdedores de la integración económica, ¿no? Y esto genera presión sobre los gobernantes, sobre las élites que van a tener que entrar ahí en un juego político con estos actores, ¿no? A quiénes beneficio, a quiénes escucho y finalmente qué posición tomo, ¿no? Pero la idea es que ese espacio de cooperación económica internacional, por ejemplo, va a estar sustentado en la creación de instituciones. Mercosur el Mercado Común de Sur es una institución de corte regional, ¿no? Entonces, esto es muy importante y lo vamos a ver con mucha claridad en la clase de Unión Europea más adelante, porque la institución puede servir para satisfacer cierto tipo de demandas de corte interno, pero también la institución internacional que un Estado crea o en el que participa puede también ser un asunto de mucha controversia a nivel interno o doméstico. Y esto no se limita a únicamente instituciones de corte económico, que son los ejemplos que estoy estudiando ahora, ¿no? Piensen, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que también es una institución regional que ve directamente el asunto de derechos humanos y que también puede ser un asunto de corte o de naturaleza controversial en distintos países, ves en el Perú muchas veces, por ejemplo, ¿no? Que se habla de la CIDH como una especie de institución que interviene o se entromete en asuntos de carácter doméstico, o que con sus decisiones debilita o viola la soberanía interna perdón, la soberanía de un Estado. Y esto luego se ve expresado en discursos de, por ejemplo, líderes o partidos políticos que abogan por salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que es un buen ejemplo de lo que le vengo diciendo ahora, ¿no? El Perú forma parte de esta institución internacional y participa activamente en ella, pero eso puede tener también consecuencias a nivel interno y es posible que en algún momento un Estado decida salir de esa institución o de esa institución o de otra siguiendo presiones de corte doméstico. Esa lógica la vamos a ver mucho en las próximas sesiones cuando hablemos de instituciones de manera más concreta. Bien, habiendo terminado esta primera sección de corte más teórica, empecemos a hablar ahora sí de instituciones reales, ¿sí? Concretas. Y vamos a hablar ahora de en lo que nos resta en esta clase. Perdón, la clase es hasta las 10:30, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Vamos a hablar de lo que es Naciones Unidas, que es probablemente la institución más importante que existe en el mundo actualmente, de hecho diría en toda la historia de la humanidad. Es una institución joven, aún no cumple los 100 años, ¿no? Existe desde 1945 de manera más concreta. Está rumbo, por supuesto, a cumplir próximamente los 90 años. ¿Cuánto tiene ahorita? 81 años, ¿no? Porque sí, estamos en 26. Em, y a pesar de ese corto periodo de vida, es una institución bastante importante. Es probablemente la institución con mayor legitimidad que existe a nivel internacional, reconocida por casi todos los actores del sistema internacional como una institución importante, con objetivos fundamentales para lograr, por ejemplo, la paz mundial, la seguridad internacional, fomentar el desarrollo, el diálogo, la cooperación internacional, entre otros muchos asuntos. Es una institución con objetivos muy maximalistas, vamos a decir, y también con una agenda muy, pero muy grande, bastante compleja,
De hecho, Naciones Unidas puede ser definida como una institución de instituciones porque tiene en su interior múltiples agencias, como lo vamos a ver ahora, lo cual lo hace, lo cual la convierte nuevamente en la institución internacional más importante, más compleja, de mayor alcance también, y también diría más legítima, nuevamente enfatizando esta idea de que es reconocida por la gran mayoría de actores del sistema internacional, tiene alcance global, es decir, los miembros de Naciones Unidas se encuentran prácticamente a lo largo de todo el globo, no es una institución de corte regional o restringida en ese sentido. No hay otra institución en la historia de la humanidad que haya llegado a tener estas características. Hay instituciones que han pretendido convertirse en instituciones de corte universal y solucionar estos problemas, como por ejemplo la Liga de las Naciones, también se le suele llamar Sociedad de las Naciones, que existió entre el fin de la Primera Guerra Mundial y luego el fin de la Segunda Guerra Mundial, del 19 al 46, de manera más concreta, y que tuvo como objetivo lograr la paz mundial, presentándose a sí misma como un mecanismo de seguridad colectiva. La Liga de las Naciones básicamente sugería que los estados y los estados más poderosos tenían que ponerse de acuerdo en torno a ciertos asuntos comunes, de interés común, entre ellos lograr la paz universal. Em, Luego la Liga de las Naciones lo que hace es convocar a los distintos países del resto de la comunidad internacional para sumarse a este grupo que garantizaba paz y que además garantizaba seguridad frente a cualquier potencial agresor externo. Tras la Liga, las Naciones aparece como una especie de club de estados que luego se va expandiendo progresivamente y que va buscando incluir a más estados para lograr finalmente tener carácter universal. Importante mencionar que cuando aparece la Liga de las Naciones, gran parte del mundo todavía estaba sujeto a dominio colonial, Asia y África. Es decir, no había tantos estados como los había el día de hoy, ¿no? Pero luego la Liga de las Naciones termina también entrando en la irrelevancia cuando empiezan a aparecer estados con políticas exteriores sumamente agresivas o que empiezan a utilizar nuevamente la coerción y eventualmente la guerra o la ocupación para resolver sus problemas con otros estados. Estoy pensando, por ejemplo, en la Italia de Mussolini, la Alemania nazi, la misma Unión Soviética, el Japón imperial, y que eventualmente van a demostrar, nuevamente, y acá los realistas también se enfatizan mucho esto, que la política del poder es básicamente la que termina imponiéndose finalmente frente a cualquier aspiración de corte institucional. La Liga de las Naciones nunca va a llegar a tomar decisiones efectivas ni concretas para hacerle frente a la política exterior agresiva de por lo menos los cuatro estados que acabo de mencionar. ¿No? Entonces, y luego de eso sabemos sucede la Segunda Guerra Mundial, que es justamente lo que la Liga de las Naciones buscaba evitar, ¿no? La aparición de una nueva gran guerra destructiva y de corte o de alcance global, ¿no? Y desde el 39 a 1945 los estados vuelven a incurrir en una gran guerra en donde las instituciones prácticamente desaparecen, no tienen mayor efecto y es la política del poder, ¿no? Quien es más fuerte que el otro, lo que termina definiendo el resultado. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial ya había algunos líderes, como por ejemplo Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, o Winston Churchill, que era primer ministro del Reino Unido en esos años, que empezaron a pensar, ya empezaron a concebir en cómo debía ser el orden internacional cuando la guerra acabe, asumiendo que la guerra iba a acabar eventualmente, ¿no? En el 1941, por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido promulgan conjuntamente la Carta del Atlántico, a la cual luego se van a ir sumando varios países, ¿no? En la cual es básicamente ambos países, Estados Unidos y Reino Unido, con una política exterior muy en sintonía, sugerían los principios que debían organizar el nuevo orden posguerra, ¿no? Paz y cooperación a nivel internacional, seguridad colectiva, desarrollo económico de corte global, defender el principio de autodeterminación, entre otros asuntos, ¿no? Es importante mencionar esto porque esta Carta del Atlántico puede ser considerada como la semilla después de lo que va a ser Naciones Unidas, un proyecto que va a tener muchísimo reconocimiento y legitimidad, principalmente en un inicio por Occidente y luego por otros estados del mundo. Y en 1945, cuando ya estamos en el último año de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, se promulga la Carta de las Naciones Unidas, es decir, ya se logra o de alguna forma institucionalizar mucho más estos objetivos, estos principios,
y además convocando la participación de una mayor cantidad de estados del mundo, ¿no? De hecho, también un objetivo de esta nueva institución que surge en este contexto era acabar con, por ejemplo, el colonialismo o el imperialismo, que había sido la norma en siglos anteriores, ¿no? Y más impulsado por potencias occidentales, con el fin de que puedan aparecer nuevos estados legítimos, ¿no? Que se gobiernen a sí mismos y que también contribuyan a que la institución pueda expandirse de manera mucho más legítima a lo largo del mundo, ¿no? El día de hoy podemos decir que Naciones Unidas tiene una membresía de carácter universal con 193 estados soberanos que son miembros plenos de Naciones Unidas y que participan en sus espacios institucionales y que tienen capacidad para influir y decidir sobre los asuntos de manera colectiva. Y además existen dos estados que tienen la categoría de observadores, ¿no? Que no son miembros de Naciones Unidas, pero no tienen aún capacidad para poder emitir su decisión o su voto en los distintos asuntos que se debaten a nivel internacional, y que son el Estado de Palestina y la Santa Sede, que es la representación diplomática del Vaticano. Y además existen otro conjunto también de actores de menor peso o relevancia política que participan en los espacios que voy a mencionar en un rato. Eh, Nuevamente reitero que ninguna otra institución en el mundo, en la historia de la humanidad, logra tener este nivel como de membresía y de alcance a nivel universal, ¿no? Por eso Naciones Unidas es una institución muy distinta a las que existen en el resto del mundo, ¿no? Y también enfatizo esta complejidad institucional de Naciones Unidas porque tiene muchísimas agencias a su cargo, que serían imposible de poder presentar todas en esta clase. Pero sí existen seis instituciones que son consideradas las instituciones principales de Naciones Unidas, y de las cuales además el resto son subsidiarias, y que son las que presento aquí: el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social o ECOSOC, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría de Naciones Unidas y el Consejo de Administración Fiduciaria. Y lo que voy a hacer ahora, en lo que resta de la clase, es ir una por una de estas instituciones, desde la última hacia la primera, que es la más importante, que es el Consejo de Seguridad. Em, y vamos ahí como tratando de explorar algunas de sus alcances y sus limitaciones. Este es un organigrama que extraje directamente de la página oficial de Naciones Unidas y que muestra todas las agencias que tiene esta institución, y además a qué órgano principal responden, ¿no? O de cuál son subsidiarias, ¿no? Entonces pueden ver una gran cantidad aquí de instituciones, muchas de ellas muy conocidas, como por ejemplo la CEPAL, la OIT, la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, el PNUD, la UNITAR, entre otros. Y como pueden ver, esto es lo que decía hace un rato, ¿no? Cuando hablaba de diseño institucional, ¿no? De arquitectura institucional, ¿no? Por ejemplo, en este caso más concreto, Naciones Unidas, ¿no? Todo esto que vemos aquí es resultado de las decisiones de los estados que desde un inicio conformaron Naciones Unidas y decidieron promoverla, ¿no? Pusieron objetivos que, como pueden ver, son muy amplios, son muy ambiciosos. Acá podemos ver agencias que se dedican a ver desde tema de drogas, derechos de mujeres, lucha contra el SIDA, promoción del trabajo, promoción del turismo, entre otros. Es una agenda sumamente compleja. Hay muchas instancias y muchas burocracias que se encargan de ver estos temas, eh, lo cual sugiere nuevamente que que la institución es sumamente compleja, como enfatizaba hace un rato. Y también muy importante, como vamos a ver ahora en un rato, existen órganos que también tienen con distintas competencias y también pesos para la decisión de manera muy distinta, ¿no? El Consejo de Seguridad es definitivamente la institución, diría yo, o el órgano más importante de todas estas que existen aquí, porque tiene capacidad para finalmente lograr obligatoriedad en las decisiones que toma, ¿no? No solamente emite resoluciones declaratorias, ¿no? O simplemente sugerencias, sino emite resoluciones vinculantes que los miembros de esta institución, las Naciones Unidas, están obligados o forzados a cumplir. Em, Vamos a empezar a hablar primero rápidamente sobre probablemente el órgano menos importante del día de hoy, y que es el Consejo de Administración Fiduciaria, que de hecho está inactivo desde 1994, y que incluso se debate el día de hoy sobre si debería seguir existiendo. Y por alguna razón aún existe, no lo han desactivado,
porque hay una idea de que puede volver a activarse bajo nuevos principios o nuevos objetivos. Y básicamente este Consejo de Administración Fiduciaria tiene otro nombre en inglés, no sé si alguien lo puede buscar y ponerlo en el chat, creo que es Trustee World Organization, o alguien puede ponerlo por favor para que lo puedan identificar en inglés. Básicamente se encarga o se encargó en sus años de actividad de monitorear el estatus de territorios que fueron parte de antiguas colonias, de antiguas potencias imperiales y que abogaban o aspiraban a ser eventualmente estados independientes o tener un gobierno propio, ¿no? Existe categorías para asignar o identificar a estos territorios, como los que aparecen ahí en la primera columna, y se asigna también de manera institucional, Estados Unidos lo hace, pero Naciones Unidas lo hace, potencias que se van a encargar de administrar estos territorios y fomentar para un proceso de eventual independencia o de eventual autonomía. Es decir, que conduzcan de alguna forma el proceso para cual estos territorios eventualmente puedan gobernarse a sí mismos y convertirse en estados soberanos, ¿no? Y como podemos ver ahí en la tercera columna, esto se va logrando de manera progresiva desde la Guerra Fría hasta incluso ya entrado a los años 90, cuando ya la Guerra Fría había acabado, ¿no? Y tenemos ahí algunos territorios que el día de hoy efectivamente ya son estados, ¿no? Como es el caso de Camerún, por ejemplo, ¿no? Que tuvo a Francia como potencia administradora hasta que finalmente en el 60 puede convertirse finalmente en un estado independiente. O es el caso de Togo, por ejemplo, que estuvo partida en dos territorios con distintas administraciones, Reino Unido y Francia, pero que el día de hoy ya conforman desde el año 60 un estado unificado, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con Ruanda y con Burundi, que el día de hoy son ya dos estados independientes. Nauru también es un estado independiente, lo mismo con la Papúa Nueva Guinea, y eventualmente territorios que se encontraban bajo control y administración de los Estados Unidos, ¿no? Palau es el último de los territorios que logra finalmente convertirse en un estado independiente en 1994. Y cuando finalmente acaba este proceso, los estados estos territorios aparecen como estados independientes y de alguna forma cesa el funcionamiento de esta institución. Trusteeship Council, muchas gracias, Gianluca. Em, entonces, esta es una institución importante, fue fundamental para finalmente lograr la autonomía o la independencia o el autogobierno de estos territorios y de ese momento hasta el día de hoy no está activa. ¿M? Entonces, como les decía hace un rato, es esto un debate el día de hoy sobre si esta institución debería ya desaparecer formalmente o si debería más bien cambiar de objetivos y adaptarse a nuevas necesidades de la política internacional. Pero la 6 es definitivamente la menos importante. Ahora, si viene una muy importante que es la Secretaría General de Naciones Unidas, ¿no? Representada por un individuo en concreto, que se encarga de representar la institución a nivel internacional. La Secretaría es una institución también que tiene un representante que es el secretario, pero como pueden ver en el organigrama de hace un rato, la Secretaría, aquí que está en amarillo, tiene a su cargo muchos departamentos y oficinas, ¿no? Así que es también al final una institución en sí misma y además es una institución de instituciones, como pueden ver, ¿no? Dentro de su estructura tiene múltiples instituciones y que además ven asuntos de corte muy, pero muy diversos como comunicación global, paz, desarrollo, entre otros, ¿no? Pero lo que hace muy relevante a la Secretaría de Naciones Unidas es justamente el secretario, el representante individual que tiene, ya que se suele reconocer como el máximo representante de la institucionalidad de Naciones Unidas en general. ¿M? No es un presidente, no es un gobernador de Naciones Unidas. De hecho, su rol es principalmente político y simbólico, pero no toma decisiones efectivas que gobiernan la institución o que gobiernan a los estados, ¿no? Básicamente la tarea más importante que tiene, o las tareas más importantes es la de representar a Naciones Unidas ante el mundo en una orientación más diplomática y también definir la agenda de discusión de la institución en espacios como por ejemplo la Asamblea General o el Consejo de Seguridad o el ECOSOC, ¿no? Los secretarios generales de Naciones Unidas son figuras políticas muy importantes. Eh, y como pueden ver ahí en esta lista,
que puse ahí, hemos tenido hasta el momento 9 secretarios generales de Naciones Unidas desde la aparición de la institución. De manera más concreta, desde el 46 hasta el día de hoy ha habido 9 secretarios generales de Naciones Unidas y todos además pertenecientes a distintos países de las distintas regiones del mundo. El primero fue un noruego, Trygve Lie, luego vino el sueco Hammarskjöld, luego U Thant de Birmania, Kurt Waldheim de Austria, luego el peruano, ¿no? Javier Pérez de Cuellar, Boutros Ghali, el egipcio, Kofi Annan de Ghana, Ban Ki-moon de Corea del Sur y actualmente se encuentra Antonio Guterres de Portugal. Y como deben saber también, en este momento hay ya un proceso para la elección de un nuevo secretario general de Naciones Unidas porque Guterres ya acaba su mandato este 2026, el 2027 debe haber un nuevo secretario. Y actualmente hay un proceso en el que están participando algunas figuras de mucho peso político mundial. Y diría que los dos candidatos más importantes en este momento son Michelle Bachelet, de nacionalidad chilena, expresidente de Chile, y no me acuerdo el nombre, pero el apellido Rossi, que es argentino y que es actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Se me fue el nombre, pero el apellido es Rossi. También hay una costarricense, Greenspan, que creo que es secretaria de la UNCTAD, que es otra institución de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio, y otros tres nombres menos conocidos detrás de ellos. Y la elección debería llevarse en algún momento de este año. Se debe votar en Asamblea General y luego también debe contar con la aprobación del Consejo de Seguridad. Hasta hace unos meses se decía que Michelle Bachelet era probablemente la candidata que más posibilidades tenía de convertirse en secretaria y iba a ser además la primera mujer en asumir el cargo, pero esa candidatura se ha ido debilitando en los últimos meses, primero porque el gobierno de José Antonio Cast, el nuevo gobierno en Chile, decidió retirarle su respaldo. Inicialmente Chile nomina a Michelle Bachelet, el gobierno de Boric, pero luego el mismo Chile decide retirar el respaldo, lo cual debilita la figura de Michelle Bachelet a nivel internacional. Y luego también el gobierno de Donald Trump ha señalado en más de una ocasión que no ve a Michelle Bachelet con buenos ojos y que más bien ve al candidato Rossi como una candidatura mucho más favorable para Naciones Unidas, ¿no? Como vamos a ver en un rato, el Consejo de Seguridad, algunos estados tienen capacidad de veto para algunas decisiones al interior de la institución. Y es muy probable que Estados Unidos vete eventualmente la candidatura de Michelle Bachelet, lo cual impide que ella se convierta finalmente en secretaria general de Naciones Unidas, ¿no? Pero bueno, es un asunto aún que está por resolverse. Eh, Hay toda una historia por cada uno de estos secretarios de general de Naciones Unidas que me encantaría contar porque son figuras de las que he leído mucho, pero tomaría demasiado tiempo. Pero un dato muy importante para mencionar es que casi todos ellos han sido reelectos, es decir, para asumir el cargo 2 veces, excepto Trygve Lie, que termina renunciando en el contexto de la guerra de Corea, una guerra que las Naciones Unidas manejó muy mal. Hammarskjöld, que termina muriendo en un accidente aéreo, mientras se trataba de manejar también una de las crisis más importantes de la Guerra Fría, que era la crisis de la República Democrática del Congo. Su avión termina, si no me acuerdo, estrellándose y fallece en ese accidente. Y luego uno de los casos más controversiales también es el de Boutros Ghali, que es el único secretario general de Naciones Unidas que no logra reelegirse porque experimenta o sufre un veto por parte del gobierno de Bill Clinton en el año 96 debido a la mala administración de algunas crisis humanitarias en los años 90, principalmente Ruanda, también Somalia y también las guerras yugoslavas de los años 90. ¿No? Boutros Ghali no era visto con buenos ojos por Estados Unidos, contaba con el respaldo del resto de estados del Consejo de Seguridad, pero finalmente Estados Unidos ejerce su veto y bloquea su reelección, lo cual luego favorece la llegada de Kofi Annan a la Secretaría de Estado entre el 97 y el año 2006. ¿No? Reitero nuevamente que estos son personajes de mucha relevancia y mucho peso político,
Algunos de ellos son electos justamente por este perfil, algunos de ellos más bien son electos por tener más bien un perfil más moderado que facilite el consenso, es el caso de Javier Pérez de Cuellar, por ejemplo, y algunos también pueden ser personajes bastante controversiales. Nuevamente el caso de Boutros Ghali, me olvidaba Kurt Waldheim, por ejemplo, austriaco, que luego se descubre que había sido parte de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se le hace una vinculación ahí con el nazismo alemán, lo cual lo debilita mucho a nivel internacional, ¿no? Pero son figuras de mucho peso político y normalmente tienen esta responsabilidad, como decía, de representar a la institución a nivel internacional. Luego tenemos la Corte Internacional de Justicia, que es otro espacio institucional muy importante, que de hecho surge después de ya la existencia de otros espacios internacionales que buscaban también administrar los asuntos de justicia a nivel global, como la Conferencia de Paz de La Haya y luego de una manera mucho más concreta la Corte Permanente de Justicia Internacional que existiría del año 22 al 46. La Corte Internacional de Justicia de La Haya lo que se encarga es de administrar, de observar y de juzgar asuntos contenciosos entre estados. Básicamente está conformada por jueces, 15 jueces que son electos por 9 años entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General y que son además representativos de distintas regiones del mundo y también de distintas tradiciones legales del mundo. ¿No? Estos jueces, por supuesto, tienen una carrera extraordinaria cada uno y bastante extensa y muy reconocida en cada uno de sus países. También son jueces además con mucha experiencia internacional. También algunos de ellos son figuras políticas de mucho renombre, ¿no? Que luego pasan a formar parte de esta corte. Y sus nombramientos no suelen ser asuntos de mucha controversia, algunas veces sí, dependiendo, por supuesto, de cada perfil, pero la idea es que finalmente lo más importante es que la Corte Internacional sea representativa de las distintas regiones y muy importante de las distintas tradiciones legales, porque los asuntos que se abordan en la Corte Internacional son asuntos de mucha importancia para los estados que finalmente deciden someterse a su autoridad y llevar sus casos finalmente ante esta Corte. Se ven, por ejemplo, asuntos territoriales, que son asuntos, por supuesto, muy relevantes para los estados. Recordarán, por ejemplo, el litigio que tuvimos con Chile hace unos años en la CIJ, ¿no? También se utiliza para observar, por ejemplo, conflictos internacionales ya en curso o en marcha, asuntos de intervención o injerencia internacional, disputas por recursos eh, entre otros asuntos. Ahí abajo les pongo una lista de casos que extraje el link que viene de la página oficial de la Corte Internacional de Justicia, en la que van a poder observar todos los casos que se han observado hasta en la Corte Internacional hasta el día de hoy. Y también muy importante mencionar que si bien la Corte Internacional busca funcionar como una institución esencialmente jurídica, también por supuesto hay mucha política que la atraviesa, ¿no? Justamente por este asunto que mencionaba hace un rato, de que muchos de los casos que se ven en la Corte Internacional de Justicia pueden ser asuntos sumamente controversiales, muy sensibles para los estados y que pueden de alguna forma también comprometer la seguridad internacional. ¿No? Entonces la Corte Internacional de Justicia trata de ser siempre lo más salomónica en sus decisiones y tratar de alguna forma de generar un resultado, una sentencia que mantenga satisfecha hasta cierto punto a los distintos intereses que están en contraposición. No, no siempre se logra, por supuesto, pero esto es algo que sí la Corte Internacional de Justicia muchas veces busca lograr porque sabe que una sentencia que favorezca excesivamente a una parte por sobre la otra puede eventualmente terminar generando insatisfacción por parte de los estados que pierden en ella y eventualmente que se retiren de la Corte Internacional de Justicia y de su jurisdicción, como ha pasado más de una vez. ¿No? Em, un caso muy notorio de esto, por ejemplo, Nicaragua versus Estados Unidos. ¿No? Es un caso que la Corte Internacional aborda en 1986 y que tiene que ver con la intromisión de Estados Unidos en la política interna nicaragüense. ¿No? Nicaragua estaba gobernada por los sandinistas que habían logrado el poder en la Revolución del 79 en Nicaragua y el gobierno de Ronald Reagan se mostraba, por supuesto, abiertamente contrario y muy hostil al gobierno de los sandinistas en ese país.
Y lo que hace Ronald Reagan luego es financiar guerrillas paramilitares antirrevolucionarias que se levanten contra el gobierno nicaragüense y busquen derrocarlo, ¿no? Estos eran los contras, estos paramilitares nicaragüenses financiados y respaldados por la CIA directamente y por los Estados Unidos, ¿no? Esto forma además parte de un escándalo muy grande que se conoce como el escándalo Irán-Contra, ¿no? En el que Estados Unidos le vendía armas ilegalmente a Irán y luego en el contexto de la guerra Irán-Irak y luego con lo que obtenía de esas armas financiaba a los contras en Nicaragua. Era un gran esquema ilegal además de venta de armas y luego financiamiento de guerrillas antirrevolucionarias, ¿no? Y cuando se descubre esto y se vuelve un escándalo en Estados Unidos y un escándalo internacional, Nicaragua denuncia a los Estados Unidos y lleva a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la Corte Internacional finalmente emite una sentencia en favor de Nicaragua y exige a los Estados Unidos no solamente un perdón oficial, sino una reparación y además comprometerse a no volver a entrometerse en la política interna nicaragüense, cosa que enfada mucho a Estados Unidos y al gobierno de Ronald Reagan, que deciden finalmente no acatar lo que dice la sentencia. ¿No? Esto es también un ejemplo de lo que decían los realistas, ¿no? Los estados pueden finalmente no acatar lo que digan las instituciones, sobre todo los estados más poderosos, y luego las instituciones no tienen mayor capacidad para poder coercerlos y forzarlos a cumplir con lo que establece finalmente la sentencia, ¿no? Hay un artículo de la Corte Internacional de Justicia, el artículo 94, que establece que cuando hay un Estado que no cumple con lo establecido por las sentencias, se puede solicitar al Consejo de Seguridad que se encargue de lograr finalmente la implementación. Y el Consejo de Seguridad, como lo vamos a ver en un rato, tiene esa capacidad de enforcement, de utilizar la fuerza, si es necesario, para lograr que un Estado cumpla con lo establecido por la institución, ¿no? Y finalmente esto llega al Consejo de Seguridad de 1986 y el mismo Estados Unidos, que es el sujeto al cual se le acusa de no cumplir con la resolución, finalmente termina vetando esto, ¿no? La página de Naciones Unidas de Consejo de Seguridad tiene una lista de todos los vetos que se han usado a lo largo de todos los años de la existencia del Consejo de Seguridad y si van al año 86 van a ver el momento en el cual Estados Unidos veta este pedido que se le hace al Consejo de Seguridad y a su presidente de someter este tema a discusión, ¿no? De forzar a los Estados Unidos a cumplir con la sentencia que la Corte Internacional de Justicia implementa o demanda, ¿no? Este es un buen caso, creo que demuestra mucho la debilidad de las instituciones, ¿no? Y cómo la política del poder sobrevive y también termina permeando el funcionamiento de estas instituciones, ¿no? Ha habido un peruano que ha sido juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a ver si alguien sabe el nombre, es un expresidente peruano. Y si no estoy equivocado, hasta el año pasado o inicios de este año había una candidatura de una abogada peruana, Luz Ibáñez, para ser también jueza de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Luz Ibáñez, además, si no estoy equivocado, es jueza de la Corte Penal Internacional, que es otra institución de justicia que se encarga de juzgar a individuos que han cometido crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad. eh, y crimen de agresión. Es una jueza con una carrera fiscal también extraordinaria, pero cuya candidatura me parece que fue retirada a inicios de este año, durante el gobierno de José Geri. Además de una forma como no prevista o no anunciada, un poco abrupta. Entonces ya no tenemos, entiendo, a esta abogada como nominada como posible jueza de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Sí, fue Bustamante y Rivero, el presidente Bustamante y Rivero, el que fue miembro de esta corte. La siguiente institución es el Consejo Económico y Social o ECOSOC, ¿no? Que es una institución más restringida, tiene 54 miembros de los 193, pero que van rotando cada 3 años. Son electos, de hecho, por la Asamblea General para poder ser parte de este consejo y que son representativos también de las distintas regiones. Y este es un cuerpo institucional muy importante de Naciones Unidas porque se encarga de, finalmente, se encarga directamente de lo que es la agenda económica y social de Naciones Unidas, que es una de las más importantes y a la cual responden además muchas de las instituciones más importantes o conocidas de Naciones Unidas, como es el caso de la OIT, de la UNESCO, ¿no? Por ejemplo, para educación, ciencia y cultura, de la OMS para ver temas de salud, migraciones o la FAO, entre otros, ¿no?
Estas son instituciones o burocracias, por supuesto, que cuentan con su propio funcionamiento, su propio ordenamiento interno, pero finalmente en lo que respecta a sus objetivos o lo que tienen o lo que buscan lograr, sus objetivos o sus intereses a largo plazo, finalmente se terminan definiendo en este espacio, ¿no? De representación más diplomática, ¿no? Que es el Consejo Económico y Social o el ECOSOC, ¿no? En el cual participan países de distintas partes del mundo, ¿no? Y que se encargan de definir efectivamente cuál deberían ser los objetivos en lo que respecta a migración, en lo que respecta a desarrollo socioeconómico, en lo que respecta a salud o en lo que respecta a trabajo, ¿no? Eh, el ECOSOC no define de manera concreta las tareas y las políticas que viene de cada una de estas instituciones que menciono ahí, por ejemplo, para mencionar solamente algunas, pero sí define sus principios y orientaciones generales. eh, También tiene un alto nivel de participación y en esto también participa tanto el secretario general de Naciones Unidas y también eventualmente el Consejo de Seguridad en definir la agenda, definir el presupuesto, entre otros asuntos. Y muy importante, el Consejo Económico y Social también permite la participación de distintas organizaciones no gubernamentales que participen en los debates de forma más consultiva, no decidiendo y votando directamente. Y esto porque el ECOSOC busca justamente tener este input que provenga de la sociedad civil, lo cual es muy relevante, por supuesto, cuando uno estudia instituciones de este tipo, ¿no? Que tienen este tipo de objetivos de orientación más socioeconómica, ¿no? La idea es que la institución sea lo más democrática posible, lo más abierta a la sociedad civil, que facilite esa participación para finalmente recibir ese input, como decía, y poder así formular mejores, arribar a mejores decisiones y mucho más representativas, por supuesto. Y luego vamos a las últimas dos instituciones centrales de Naciones Unidas, que son la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, ¿no? La Asamblea General es una de las más importantes porque se identifica como el espacio más representativo de Naciones Unidas, ¿no? Funciona como un gran espacio de deliberación y de encuentro entre todos los representantes oficiales, que son 193 estados, que como dije hace un rato tienen representación efectiva y pueden participar y votar en las discusiones, más dos estados observadores no miembros, que son la Santa Sede, reconocida como tal, como miembro de Naciones Unidas, aunque no como... pero solamente como observador, perdón, desde los años 70 y luego Palestina, desde fines de la primera década, no, de inicios de la segunda década del siglo XXI, si mal no recuerdo, desde el año 2011. Ya el estatus de Palestina, lo vamos a ver en otra clase, responde a un proceso largo que viene desde el reconocimiento de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, desde los años 70 en adelante. En ese transcurso de tiempo, Palestina se autodeclara de manera unilateral Estado independiente en los años 80 y eso va a tener un gran reconocimiento por parte de la comunidad internacional que va a favorecer su participación en los espacios de Naciones Unidas, pero siempre de manera muy limitada por el veto que ejerce Estados Unidos principalmente en torno a la estatalidad de Palestina. De eso vamos a ver mucho en otras clases más adelante. Tenemos otros estatus especiales, como por ejemplo las Islas Cook y Niue, que son dos territorios de Nueva Zelanda, que participan en el espacio de Asamblea General, también de manera consultiva, no deciden directamente, pero por el estatus administrativo especial que tienen finalmente representación allí, así como otros territorios no autónomos, como es el caso de Guam, Gibraltar, entre otros, ¿no? Pero esta gran diversidad de actores que existen en la Asamblea General no debería distraernos del hecho de que existen solamente 193 estados que tienen representación efectiva, que pueden participar, opinar, deliberar y que luego, muy importante, pueden votar. ¿M? Es decir, el derecho al voto está limitado únicamente a estos 193 estados y no incluye a los otros actores que participan. En la Asamblea General también participan actores no estatales. Por ejemplo, participa la Unión Europea desde hace mucho tiempo como institución de manera regular, pero la Unión Europea no vota. Participan ONGs internacionales también, representantes de otros bloques o instituciones de Naciones Unidas, como por ejemplo las que se encuentran bajo la autoridad de ECOSOC, pero nuevamente tampoco no vota. Este es un espacio en el que la votación está restringida solamente a estados y a esos 193 estados. Y la Asamblea General es importante, fundamental, porque elige al secretario general, define al presupuesto de la institución, también de Naciones Unidas en su totalidad, ¿no? Recibe y discute los distintos reportes que vengan de las distintas agencias de Naciones Unidas, muchas de ellas sometidas al ECOSOC, por ejemplo, ¿no? O a la Secretaría de Naciones Unidas. Y finalmente lo que hace es establecer siempre
recomendaciones a través de resoluciones que no son vinculantes, es decir, que no generan obligatoriedad. Y aquí viene uno de los puntos más controversiales, ¿no? Porque justamente la Asamblea General de Naciones Unidas pretende ser el espacio más representativo, más democrático, una especie de gran foro o asamblea global, pero finalmente sus resoluciones no tienen, no son vinculantes, dependen finalmente de si la voluntad de los estados para poder implementarlas, ¿no? Es decir, se diseña la Asamblea General desde la aparición de Naciones Unidas en el 45 como una institución muy importante en términos representativos, pero no se le otorga este poder para finalmente lograr obligatoriedad, ¿no? Esta también fue una decisión deliberada de los estados que se encargaron de diseñar y construir Naciones Unidas, de no construir un espacio, una asamblea que eventualmente pueda ser vista como impositiva, como tiránica o que eventualmente termine vulnerando directamente la soberanía de cada uno de los 193 estados, ¿no? Entonces se crea este espacio, pero se decide no darle este poder, ¿no? Lo cual finalmente termina llevando, y que viene la crítica aquí, ¿no? O convierte a la Asamblea General básicamente en un espacio simbólico, pero que no tiene mayor peso político efectivo, ¿no? En verdad, sí, la Asamblea General sí tiene mucho peso político. O sea, por ejemplo, permitir la participación de Palestina, me parece que políticamente sí es muy relevante, ¿no? Pero claro, uno termina siempre encontrándose finalmente con el poder real, ¿no? De los estados más poderosos, ¿no? En este caso Estados Unidos, ¿no? Con capacidad de veto para impedir que Palestina tenga el full membership, ¿no? En Naciones Unidas, ¿no? Otro caso muy importante tiene que ver con el caso de Taiwán y de China, ¿no? En la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de un voto en la resolución 2758, permitió el reconocimiento de la República Popular de China, la China comunista, como miembro oficial de Naciones Unidas, y además permitirle que tenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Y por esta decisión también permitió o hizo posible la expulsión de Taiwán o República de China, formalmente conocida como tal, de las Naciones Unidas. Taiwán actualmente no es parte de Naciones Unidas porque para Naciones Unidas, también por resolución de la Asamblea General, Taiwán es una provincia de la República Popular de China, no es un estado independiente, ¿no? Hace no mucho, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, volvió a enfatizar lo mismo. Institucionalmente, para Naciones Unidas, Taiwán es parte, territorio constitutivo de la República Popular de China, no es un estado independiente. Y eso es una decisión que viene desde la Asamblea General, ¿no? Lo cual resalto nuevamente para enfatizar el hecho de que la Asamblea General sí tiene relevancia política en ciertas discusiones. Básicamente, esta resolución permite luego que China, la China comunista, pueda ser parte de Naciones Unidas y tener este lugar fundamental en el Consejo de Seguridad, y más bien otros estados estén fuera de este espacio, ¿no? Como vimos en la clase de ciencia política, uno puede hablar de Taiwán en la práctica como un estado, porque tiene todas las características, pero podemos decir que aquí carece de una de esas características, que a veces para los cientistas políticos no es tan relevante, que es el reconocimiento internacional de parte de otros estados. En este caso muy concreto, el reconocimiento por parte de una institución, ¿no? Taiwán exige desde hace mucho tiempo que se le readmita en Naciones Unidas, y esto es un asunto de controversia política y diplomática hasta el día de hoy. Pero, nuevamente enfatizo, eso es un caso que demuestra que la Asamblea General de Naciones Unidas sí puede tener mucha relevancia política, a pesar de que formalmente no se le ha dado capacidad de emitir resoluciones vinculantes. Y el último punto, y el más controversial y más importante de todos, diría yo, es el de Consejo de Seguridad, ¿no? Que viene a ser el único organismo de Naciones Unidas con capacidad de enforcement, ¿no? De lograr obligatoriedad, emitir resoluciones que sean vinculantes, ¿no? Cuando Roosevelt y Churchill diseñan lo que vendría a ser el Consejo de Seguridad en el futuro, porque empezó por ellos, luego se convocó a Stalin, en las conferencias de Yalta y de Potsdam, estas que se celebraron durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se concebía la idea de construir Naciones Unidas y de además constituir algo llamado Consejo de Seguridad, un consejo muy exclusivo al interior de Naciones Unidas, en el cual iban a tener representación las potencias más poderosas, pero además aquellas que terminarían ganando la Segunda Guerra Mundial. Son Estados Unidos, Rusia, bueno, en ese entonces era la Unión Soviética, luego formalmente va a ser sucedida por Rusia, el Reino Unido, eventualmente se suma Francia y luego China.
En un inicio va a ser la República de China, que es lo que conocemos el día de hoy como Taiwán, el gobierno de Chiang Kai-shek, pero luego va a ser reemplazada en los años 70, como vimos, por la República Popular de China, que es la China continental o la China comunista, ¿no? Que luego va no solamente a ser reconocida por Naciones Unidas como un miembro pleno, sino luego va a asumir directamente el asiento que tenía antes la República de China o Taiwán. Espero que los nombres no sean un poco confusos. Em, el Consejo de Seguridad tiene una arquitectura bien particular. Tiene 15 miembros. Inicialmente eran menos, eran 11, pero luego se amplía a 15 para hacerlo más representativo. Pero de esos 15 existen 5 miembros que están presentes en el Consejo de Seguridad de manera permanente, y eso establecido institucionalmente así en el Tratado Constitutivo de Naciones Unidas. 5 países que tienen asiento permanente y que son los que mencioné hace un rato, mientras que los otros 10 asientos son rotatorios y son ocupados por distintos estados de la comunidad internacional que se van renovando cada 2 años, ¿no? Y que además se busca que sean lo más representativo de la comunidad internacional, ¿no? En ese cuadrito que tienen al costado pueden ver con la composición actual del Consejo de Seguridad que se ha renovado este año. Y pueden ver que, por ejemplo, hay 3 países de África, ¿no? Como la República Democrática del Congo, Liberia, Somalia. Hay 2 de Asia, también como Bahrein, que es una pequeña monarquía en el Golfo Pérsico, y Pakistán, 2 latinoamericanos, Panamá, Colombia, y 3 europeos, y siempre se busca que de los 3 europeos, uno por lo menos sea de Europa del Este, que en este caso sería Letonia, y el resto de europeos de Europa Occidental o de Europa Central, ¿no? Y tienen a Dinamarca y a Grecia, ¿no? La idea, y por eso lo puse los colores, es que estos estados sean representativos de las distintas regiones del mundo, ¿no? Pero lo que termina, por así decirlo, nuevamente yendo en contra de esta idea de la representatividad de Naciones Unidas y de manera más concreta de este espacio, es que se establece también institucionalmente que solamente los miembros permanentes van a contar con una capacidad que otros miembros no tienen, que es la capacidad de veto, ¿no? Es decir, para vetar cualquier decisión que se tome al interior del Consejo de Seguridad. Este es un privilegio exclusivo, nuevamente, de estos estados que tienen el asiento permanente, ¿no? Y esto es muy importante en términos políticos, ¿no? De hecho, esto enfatiza mucho también lo que señalan los realistas en su crítica a las instituciones internacionales. Y es que finalmente aquí vemos una institución definida en términos o bajo criterios de poder, ¿no? Los que tienen asiento permanente son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A pesar de que hay otros estados ahora muy importantes, muy poderosos, muy influyentes también a nivel global, algunas potencias nucleares también en sentido muy poderosas, ¿no? No tienen asiento en el Consejo, no tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad. A países como Alemania, como Japón, como la India, como Brasil han buscado intensamente en las últimas décadas, forman de hecho un grupo llamado G4, promover activamente una reforma del Consejo de Seguridad y que se les otorgue a ellos asientos permanentes para hacer que la institución sea mucho más representativa del mundo, ¿no? Y que exista ahora un miembro, por ejemplo, con asiento permanente de Latinoamérica, o uno que venga desde el sur de Asia, India, por ejemplo. Pero finalmente este tipo como de pedidos no tienen mayor éxito, no prosperan, porque son los mismos miembros permanentes los que terminan bloqueando, ¿no? De hecho, cuando ellos diseñan el Consejo de Seguridad, establecen que cualquier alteración en la membresía en el Consejo de Seguridad tiene que ser necesariamente aprobada por los mismos miembros del Consejo de Seguridad. Es decir, ellos mismos pusieron de alguna forma el candado, ¿no? Y ellos tienen la llave para poder abrirla cuando lo deseen, ¿no? Ahí nuevamente enfatizo la importancia del diseño institucional, ¿no? Como ellos diseñaron la institución, estos estados, de alguna forma para otorgarse a ellos un lugar preponderante en la institución, y además diseñaron también una serie de mecanismos para evitar que esto se transforme o se cambie de una manera tan sencilla, ¿no? Se requiere finalmente la aprobación
o la anuencia de por lo menos estos 5 miembros permanentes para que finalmente la institución pueda ser reformada, ¿no? Entonces, esto sugiere básicamente que difícilmente el Consejo de Seguridad vaya a experimentar algún cambio en ese sentido, ¿no? A menos que haya una gran transformación o como veíamos en la clase anterior cuando hablábamos de institucionalismo histórico, una gran coyuntura crítica que fuerce a un cambio institucional, ¿no? Pero como no existe eso, más bien estos pueden entenderse nuevamente desde esa perspectiva institucional histórica, ¿no? El efecto del camino o el path dependence, ¿no? Es difícil salir de esa trayectoria. La trayectoria está definiendo el funcionamiento de la institución. Dato importante ahí, no menor, sobre todo para ustedes aspirantes a la diplomacia, ¿no? Pero Perú ha sido miembro del Consejo de Seguridad 5 veces, entre el 55 y el 56, esos son años de gobierno de Odría, si no estoy equivocado, 73 a 74, Velasco, 84-85 Belaunde, 2006-2007 bajo el gobierno de Alan García, y finalmente la última vez, entre el 18 y el 19, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Aquí tienen un gráfico que saqué del Council of Foreign Relations que muestra los países que más tiempo han estado como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Japón es el primero de todos ellos, Brasil, Argentina, India y Pakistán, países muy grandes como pueden ver, ¿no? Colombia, Italia. Todo esto responde, por supuesto, a una intensa campaña diplomática de estos países en la Asamblea General y también, por supuesto, en el Consejo de Seguridad, ¿no? El hecho de que Japón haya estado 24 años como miembro no permanente responde a un interés de Japón de querer ser parte del Consejo de Seguridad, porque asuntos de seguridad que se discuten ahí, que son asuntos de seguridad de todo el mundo, son importantes para su interés, pero también porque Japón busca posicionarse como un país de primer orden, influyente, por supuesto, esto contribuye, por supuesto, al estatus de los países a nivel internacional, ¿no? Brasil también está en esa orientación, en ese camino hace mucho tiempo, ¿no? O con esa orientación de constituirse como un país líder en América Latina y un país que también es un global player, ¿no? Que participa en las distintas discusiones de carácter global. Em, y para esto, por supuesto, tiene que hacerse una amplia campaña y hacer mucha política, sobre todo en espacios como el de la Asamblea General y Consejo de Seguridad, ¿no? Este es otro gráfico que muestra las veces que se ha utilizado el veto de parte de los 5 países que tienen asiento permanente y capacidad de veto. Y como pueden ver ahí, de manera muy obvia, el país que más utilizó el veto ha sido la Unión Soviética, slash luego Rusia, ¿no? Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética utilizó 120 veces el veto, es el país que más lo utilizó. Y luego de ello, desde que desaparece la Unión Soviética hasta la actualidad, Rusia, que es su sucesora directa en el Consejo de Seguridad, la ha utilizado por lo menos 38 veces. Creo que este gráfico está actualizado hasta el año pasado y este año también Rusia ha vuelto a utilizar el veto eh, junto con China frente a una resolución que presentaron algunos países de Medio Oriente cuestionando y criticando a Irán y los ataques que estaba llevando a cabo Irán en el estrecho de Hormuz. Creo que es la última resolución que se ha vetado en el Consejo de Seguridad hace unas semanas. Esto lo pueden ver en la página web del Consejo de Seguridad que tiene todos los vetos registrados a lo largo de su historia. El segundo país que más ha vetado es Estados Unidos. Y Estados Unidos lo ha hecho muchísimo durante la Guerra Fría, más que en los años posteriores. Y por lo menos 2/3 de los vetos de Estados Unidos siempre han estado relacionados en torno a Israel, en torno a intentos de parte de miembros del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de intentar sancionar a Israel o de, si no, promover la estatalidad de Palestina, cosa a la que Estados Unidos se opone activamente en su política exterior, porque lo vamos a ver en la clase de Estados Unidos más adelante. China, 3 veces durante la Guerra Fría y luego 18 veces hasta el día de hoy, para defender esencialmente países aliados o con los que tiene sintonía política. Es el caso, por ejemplo, de Irán. China también ha protegido a muchos países en Medio Oriente o en Norte de África, como es el caso de, por ejemplo, la Libia de Muammar Gaddafi, entre otros. Y el Reino Unido y Francia, después de la Guerra Fría hasta el día de hoy, no han vuelto a utilizar su capacidad de veto. Eh, Ahora, como les decía hace un rato, el Consejo de Seguridad puede ser entendida como una institución muy política en el sentido de que responde a los intereses de las potencias que ganaron la Guerra Fría y que son además potencias muy importantes, muy poderosas. Las 5 son potencias nucleares también, eso no es una coincidencia. Y justamente establecen dentro de la arquitectura institucional del Consejo de Seguridad
la capacidad de poder utilizar la fuerza de forma legítima. En el capítulo 7 del Tratado de Naciones Unidas establece que el Consejo de Seguridad puede utilizar la fuerza de manera institucional u otras medidas coercitivas cuando sea necesario para establecer el orden. ¿M? Y no, obviamente, teniendo en consideración quiénes son los miembros del Consejo de Seguridad, lograr consenso en torno al uso de la fuerza es difícil, muy difícil porque los intereses pueden estar muy contrapuestos entre sí. Piensen, por ejemplo, Estados Unidos frente a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Puede ser muy difícil, pero no imposible. Hay algunas situaciones en las cuales el Consejo de Seguridad sí ha podido de alguna forma lograr y votar para finalmente utilizar la fuerza de forma institucional. El caso y el primer caso en la historia de Naciones Unidas y muy notorio fue, por ejemplo, durante la Guerra de Corea, cuando Naciones Unidas decidió darle un ultimátum a Corea que estaba avanzando rápidamente militarmente hacia el sur en el contexto de la Guerra de Corea. Naciones Unidas decide finalmente en el Consejo de Seguridad votar en favor de autorizar una misión internacional encabezada por Estados Unidos para poder intervenir directamente en la guerra y proteger a Corea del Sur y defender su frontera norte frente a Corea del Norte y frente a China, que también ya está involucrándose en el conflicto, la China popular, la China comunista. El tema está en que para que esto se pueda lograr se necesitaba la aprobación de la Unión Soviética y la Unión Soviética se mostraba en contra de una intervención internacional de este tipo, pero luego la Unión Soviética lo que decía hacer es, en un acto de protesta por cómo funcionaba las Naciones Unidas, abandonar su asiento en el Consejo de Seguridad temporalmente como una especie de gesto simbólico para denunciar a las Naciones Unidas y su inclinación en favor de intereses occidentales. Y aprovechando esa ausencia de la Unión Soviética, que se considera siempre uno de los peores errores de Stalin en materia de política exterior, de hecho Stalin estuvo muy arrepentido de eso después y nunca más volvió a abandonar las Naciones Unidas. Aprovechando ese vacío, ¿no?, en el cual la Unión Soviética se retiró del Consejo de Seguridad en un acto de protesta, el resto de miembros votó a favor de finalmente la intervención militar en esa guerra. Otra intervención importante fue en el año 91, la Guerra del Golfo. También hubo una intervención militar autorizada por Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad para finalmente retirar a Irak de Kuwait, un pequeño país, una monarquía en el Golfo Pérsico que había sido invadida por este país, la Irak de Saddam Hussein. También se autoriza luego, no lo puse aquí, una intervención militar también en el contexto de las guerras yugoslavas para frenar el avance de Serbia y las violaciones de derechos humanos que venía cometiendo Serbia contra población bosnia, justamente en Bosnia, una intervención que cuenta con la autorización de Naciones Unidas. Y luego también la última y una de las más controversiales, una intervención multilateral autorizada por Naciones Unidas también y por el Consejo de Seguridad en Libia, en el contexto de la guerra civil libia. En el contexto de lo que fue la primavera árabe, de la cual vamos a hablar en otra clase más adelante, lo que hace básicamente el Consejo de Seguridad es autorizar a un conjunto de estados y a la OTAN que trabaja de manera muy conjunta con Naciones Unidas para establecer un cierre del espacio aéreo en Libia, para evitar que los aviones de Libia sigan, los aviones de guerra de Libia sigan volando por el espacio aéreo libio y atacando directamente a la población civil libia. Y eso es algo que estaba sucediendo en el contexto de esa guerra. El gobierno de Muammar al-Gaddafi estaba bombardeando sus propias ciudades para neutralizar a los rebeldes que se habían levantado contra su gobierno, ¿no? Y lo que hace Naciones Unidas es establecer un cierre del espacio aéreo, para evitar que las fuerzas libias sigan volando. La OTAN se encarga de cerrar ese espacio. China y Rusia de manera sorpresiva deciden no vetar la resolución, no votan a favor, simplemente se abstienen. Y esto permite luego que la resolución prospere y la misión luego se le va a encargar directamente a Francia y a Italia, si no estoy equivocado, para que finalmente se logre establecer ese espacio de cierre, cerrar el espacio aéreo en ese país, ¿no? Estamos en el terminando ya la clase, así que les pido que me regalen unos 3 minutos para ver este último punto, que tiene que ver con misiones de paz, que es otro aspecto importantísimo también que se maneja desde Naciones Unidas y desde el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene también la capacidad para establecer misiones de paz, misiones de peacekeeping, que se encarguen de intervenir en conflictos que están en marcha, principalmente para dos cosas: favorecer el diálogo entre las partes y generar condiciones para la negociación y la paz duradera. Y luego el otro objetivo muy importante, proteger a la población civil. Las misiones de paz tienen una orientación humanitaria
y buscan proteger a la población civil del fuego que pueda venir de alguna de las partes en el conflicto. ¿No? Las misiones de paz no buscan intervenir directamente en el conflicto en favor de alguna de las partes. Lo que básicamente buscan hacer es favorecer condiciones para la negociación. Y lo que sí tienen como una tarea importante, y por eso mandan justamente soldados que forman parte de lo que se denomina los cacos azules, proteger a la población civil de la violencia que pueda venir de alguna de las partes, lo cual les lleva muchas veces, y le ha pasado muchas veces a las misiones de paz, a tener que entrar en conflicto directamente con actores que buscan justamente agredir y dañar a la población civil. Muy importante que para que una misión de paz pueda establecerse en un país se requiere la autorización y la aprobación del país receptor, el host country, ¿no? Que tiene que autorizar que la misión de paz se establezca en ellas, ¿no? Es decir, las misiones de paz no se establecen de manera impositiva, se requiere la autorización del país en el cual se va a instalar. ¿M? Actualmente en el mundo tenemos 11 misiones de paz establecidas de Naciones Unidas. Ha habido, por supuesto, muchísimas más que se han ido activando y luego desactivando cuando logran su objetivo. Y como pueden ver en este cuadro que elaboré con datos de Naciones, de la página de las misiones de paz de Naciones Unidas, muchas de estas misiones son bastante antiguas, ¿no? Como por ejemplo la que está instalada en Cachemira, que es una región en disputa entre India, China y Pakistán, o por ejemplo, creo que la más antigua es la que está instalada en Palestina desde el año 1948, luego de la creación del Estado de Israel. Como deben saber, Israel se crea como Estado y al día siguiente ya está en guerra, luchando contra una coalición de países árabes, y eso tuvo un efecto, por supuesto, devastador en la población local palestina. Se instala esta misión para protegerla hasta el día de hoy. Por supuesto, obviamente, uno observa los conflictos más recientes y ve que no ha habido mucha efectividad en eso, ¿no? Hay una misión también en el Líbano, que se instala en el contexto de la guerra civil del Líbano, una misión que también está en los Altos del Golán, que es un territorio sirio que Israel ocupa actualmente. Hay una misión en Chipre, que es una isla que se encuentra en el Mediterráneo. Hay una misión también en Europa, que está en Kosovo, que es un territorio que Serbia declara como territorio suyo. Y luego tenemos misiones que están instaladas en África, la mayoría de ellas están en África y en países que experimentan sobre todo conflicto interno. Y como pueden ver, los casos de África, muchos de ellos son misiones más recientes, ¿no? Como la República Democrática del Congo, en la República Centroafricana y las más recientes en Sudán y en Sudán del Sur, ¿no? ¿Ha habido misiones en América Latina? Sí, ha habido 11 en totalidad, de 65 hasta el 2019. No hay ninguna activa en la actualidad. Se han instalado aquí para monitorear también los procesos de negociación y proteger a la población civil en las guerras civiles de Nicaragua, El Salvador y de Guatemala, que han sido tres guerras civiles muy devastadoras en Centroamérica. Y 7 de las 11 misiones se han instalado en Haití, que es probablemente el estado de situación más crítica que existe en la región y el estado fallido que tenemos en esta parte del mundo de manera indiscutida. Y una última diapositiva. Los estados buscan contribuir significativamente con tropas para las misiones de paz que acabo de mencionar, ¿no? Porque también sirve como una política de prestigio poder participar en estas políticas, en estos proyectos de corte humanitario, ¿no? Y de alguna forma presentar a sus países como agentes de la paz a nivel internacional, a pesar de que el país no destaca necesariamente por tener mucho poder militar, ¿no? Por ejemplo, destaca mucho que en América Latina es Uruguay el país que más soldados envía, por ejemplo, a las misiones de paz. Perú también tiene una participación muy importante, como pueden ver en ese mapa que extraje del Council of Foreign Relations, como también Argentina y algunos países de Centroamérica. Y destaca mucho, por ejemplo, que Nepal, que es un pequeño reino, a veces difícil de ubicar en el mapa, y que está, que está como rodeado por China y por la India, destaca como el país que más miembros envía a la misión de paz de Naciones Unidas, como también lo hacen India y Ruanda. Pueden ver también una gran cantidad de países en África que participan dentro de este proceso, porque muchos de los conflictos que he mencionado suceden en África, ¿no? Por ejemplo, Etiopía tiene, y Kenia tienen un gran destacamento de soldados, sobre todo Kenia, participando en misiones de paz, como la que están instaladas, por ejemplo, en Sudán y en Sudán del Sur, ¿no? De hecho, en Sudán del Sur, que es la última misión de paz que se instala, o que instala en Naciones Unidas, casi todos los soldados son de Kenia. Hay, por supuesto, también otro tipo de personal técnico, de asistencia que provienen de otros países. Creo que si no se equivoco también hay un par de peruanos que son parte de esa misión, en algún lado lo leí,
pero todos los soldados que participan en esa misión son esencialmente kenianos, ¿no? Porque ahí hay un interés de estos países de África de ellos mismos monitorear sus propios procesos de paz, ¿no? Con una especie de política de prestigio y también de obtener cierto liderazgo a nivel regional. Bien, vamos a dejar la clase aquí. Les agradezco mucho por estos 6 minutos extras que me tomó presentar todo esto. Y nos vemos el próximo sábado para seguir hablando de instituciones. Vamos a hablar la próxima semana de instituciones de corte más económico, como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, GATT, OMC, y luego también vamos a hablar de la OTAN, que es otro mecanismo o institución de corte